El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. Es un gusto dialogar. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Está con nosotros el ingeniero Javier Guachamín, con quien vamos a hablar sobre un tema muy importante, los deslizamientos de tierras, sobre todo lo que pasó el mes pasado con el problema en Zambisa, donde una veintena, yo pienso que una treintena eran ya, de carros quedaron sepultados por un deslizamiento. Pero, ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tecnología que se debe utilizar para evitar este tipo de desgracias que, conociendo dónde se lo realizan o qué es el peligro que pueden causar, no se los realiza con la técnica o con los procedimientos adecuados, sabiendo que los deslizamientos de tierras son de varios tipos, ¿no, ingeniero? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, Enrique, por la entrevista. Sí, o sea, ¿por qué se producen estos deslizamientos? Bueno, son amenazas geológicas que están presentes debido a diferentes factores, ¿no es cierto? Debido a la topografía compleja que tiene, en este caso, Quito, debido a los procesos, a los materiales que están componiendo la superficie, básicamente, de la ciudad de Quito y que tiene ciertas características geomecánicas que hacen que sean unos más proclives a ser afectados por las precipitaciones que pueden tener, por las lluvias que pueden haber, por las conducciones de aguas superficiales que pueden existir cuando se desarrollan o se construyen proyectos de desarrollo muy importantes en la parte de arriba de los taludes, o cuando se dan procesos erosivos por cortar, por ejemplo, la zona del pie de los taludes. En el caso de Sábiza, es una zona muy interesante porque en general toda la zona del norte, oriente de Quito, está caracterizada por unas quebradas muy profundas que se desarrollan en un tipo de material que es la cangagua, que está ubicada en la parte superior y está acompañada a veces esta cangagua de ciertos flujos de lava, flujos piroclásticos o flujos de lodo o avalanchas volcánicas, que son materiales compuestos por bloques de roca con matriz, en una matriz areno-limosa. Entonces, a veces estos materiales, ¿no es cierto?, se comportan de una manera cuando están secos y de una manera diferente cuando se ha variado las condiciones de la humedad de los suelos. Entonces, existen diversos factores. Por un lado, diversos factores que tienen que ver con los propios materiales involucrados en los taludes y existen, digamos, factores que tienen que ver con las condiciones generales del ambiente y también factores antrópicos que pueden ser controlados. Ahora, ahí existe, me parece a mí, una responsabilidad importante del municipio y de las instituciones encargadas de manejar los riesgos y estas amenazas. Y me parece ahí que hace falta tener una actitud proactiva para que, sabiendo que estamos en una zona con este tipo de amenazas, el municipio en el año, me parece que 2005, presentó un atlas de amenazas naturales, le llamaron, un atlas de amenazas naturales, donde se identificaban este tipo de problemas y otros que existen. Frente a esa ubicación territorial, geográfica, de dónde pueden haber estas amenazas de deslizamientos, y conociendo, ¿no es cierto?, de mejor manera el comportamiento geomecánico de los suelos, uno puede tener una actitud más proactiva, intervenir oportunamente, pero no se hace eso, ni para el control en los sitios donde se desarrollan estos, donde están o se pueden desarrollar estos taludes, ni para el control de los desarrollos de conjuntos habitacionales en la parte de arriba o en la parte de abajo, no se controla eso, pero tampoco se hacen los estudios con el nivel digamos, de técnica adecuada para poder comprender mejor eso.
Ahí es importante la necesidad, digamos, de que intervengan diferentes equipos multidisciplinarios. Se necesita ingenieros geotécnicos que puedan entender, que comprendan los procesos del comportamiento mecánico de este tipo de suelos, que conocen eso. Se necesita ingenieros geólogos que ayuden a interpretar, a entender estos fenómenos de manera más regional. Se necesita, es decir, hacer estudios que requieren una inversión y me parece que el municipio no tiene esa predisposición para poder hacer esto en diferentes sitios. Ingeniero, ¿se puede decir que no existe la planificación suficiente o tomar en cuenta los mismos estudios que hacen ellos y hacer las cosas de mejor manera? Porque usted me dice que en un mapa de riesgos está identificado ese sector, pero resulta que ahí mismo lo hacen. Entonces, ese tipo de cosas como que no empatan. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos, ingeniero? Lo que usted dice en torno a un poco más de responsabilidad, un poco más de planificación, ¿o qué pasa, ingeniero? A mí me parece que, bueno, hace falta que las instituciones encargadas del manejo de estas amenazas puedan ser instituciones que tienen mejores protocolos para poder intervenir frente a este tipo de amenazas. Me parece que no existen, me parece que no existen. Nosotros, verá, cuando hemos hecho algunos estudios acá, identificamos algunas cosas que nos parecen importantes. En el caso específico de Sambisa, en el caso específico de Sambisa, ¿no es cierto? Sambisa, esa parte de la vía que conecta el redondel del Inca con el redondel de Sambisa, Ujú, es parte de una quebrada muy profunda. claro, Nosotros vemos, se ha rellenado esa quebrada y se tenía ahí antes del relleno de basura, el botadero de basura de Quito. así fue. En perforaciones que hicimos nosotros ahí, se detectaba que por lo menos ese relleno tenía una profundidad superior a 45, 50 metros. Entonces, nosotros estamos viendo la parte de los 80 metros, aproximadamente 80, 90 metros que quedaron en superficie de esos taludes. Entonces, son taludes que tienen alturas muy significativas, como digo, alrededor de 80 metros y en donde, ¿no es cierto?, se han desarrollado algunos factores que podían haber sido controlados oportunamente. Primero, no se puede dejar taludes de esa magnitud sin que exista un estudio específico para garantizar su estabilidad. Mire, en este caso, en este sitio, lo que sabemos, lo que se conoce es que existen al menos una columna estratigráfica, digamos, es decir, este talud está compuesto por estos dos tipos de materiales, por los lajares en la parte basal y por la formación Kangawa en la parte superior. Pero esta formación Kangawa, ahí en esta formación es donde se desarrolla ese deslizamiento. Y este deslizamiento se desarrolla muy probablemente, debido a la saturación que tiene el suelo, debido a las altas precipitaciones o precipitaciones, lluvias muy duraderas, que se dan precisamente en esta temporada. Entonces, el agua que cae, ¿no es cierto?, va saturando la parte superficial de la Aconcagua y genera una disminución de la resistencia de este material. En algunos casos, en algunos de materiales volcánicos, se produce también lo que se llama la colapsabilidad. Son suelos colapsibles, son suelos especiales. Quiere decir esto, que son suelos que el momento que tienen incrementos significativos, importantes de la humedad o llegan a la saturación, los suelos pierden totalmente su estructura y por tanto colapsan. Claro. Esa parte, por ejemplo, el estudio del comportamiento mecánico no está muy bien identificado, no está muy bien estudiado de manera específica y deberían hacerse estudios específicos para caracterizar ese comportamiento. Eso es un factor importante que se debería hacer. La otra cosa que es necesaria, ¿no es cierto? Fíjese, por ejemplo, ahora en ese mismo talud, en ese mismo sitio donde se ha producido el deslizamiento ahora, junto a ese deslizamiento ha existido ya otro deslizamiento que se ha desarrollado probablemente en el mes de noviembre del año anterior. Un deslizamiento con una magnitud menor, no causó daños significativos, entonces probablemente fue limpiado y no se hizo más. Ya. En las fotos satelitales se puede identificar ese deslizamiento, ese movimiento de tierras. Ha habido un deslizamiento y está junto al deslizamiento actual. Es decir, ya había una alerta, que debía provocar que las instituciones encargadas intervengan inmediatamente. ¿Por qué? Porque abajo de ese talud en pie está precisamente el parqueadero. Y por tanto, ¿no es cierto?, un deslizamiento efectivamente podía haber causado pérdidas humanas, que hubiese sido lo más grave. Ha ocasionado ahora pérdidas materiales que son también importantes y que el municipio debe responder por esas pérdidas.
Pero eso es lo que nos llama la atención, es de que existiendo ya esta alarma, ¿por qué el municipio no interviene inmediatamente? Eso frente a ese hecho, es necesario que las instituciones actúen inmediatamente. Pero hay otra cosa que también es importante. En toda ese talud que tiene más o menos 1 kilómetro hasta llegar al redondel de Samisa, es un talud con las características similares. Tiene alrededor de 80, 100 metros de alto, tiene una estratigrafía similar y se puede identificar varios sitios en donde existen deslizamientos pequeños. Pero se puede identificar también que en toda la parte de abajo de ese talud hay ya construcciones de casas y de negocios. Eso quiere decir que en cualquier momento todas esas personas que están trabajando ahí, esa infraestructura que Corren está peligro, construyendo, ¿no? está amenazada, está amenazada. Ya hay una alerta, ya hay una alerta. Ahí debería intervenir el municipio para poder hacer los estudios y tomar las medidas para poder dar seguridad a esos taludes. Hay muchos mecanismos técnicos con los que se puede dar seguridad a esos taludes, pero se necesita que se hagan estudios adecuados, se intervenga oportunamente y se pueda evitar esos deslizamientos. Ahora, hay dos factores adicionales que a mí me parece que intervienen en este tipo de casos. Uno es que la población en la zona de el Inca, que está en la parte de arriba, hay casas que están construidas dentro del perímetro que es prohibido construir junto al talud. O sea, están muy cerca al talud. Esto es lo que ocasiona es que las aguas servidas, las aguas Claro. puedan estar, digamos, conduciéndose hacia el talud, saturándole al talud y provocando las condiciones para que se puedan dar esos deslizamientos. Eso es una responsabilidad del municipio, debería impedir que se produzcan esos tipos de asentamientos. Lo mismo en la parte de abajo. Siendo taludes tan altos, con estas características que pueden provocar los deslizamientos, el municipio no debería permitir que se desarrollen este tipo de construcciones en la parte baja. O debería garantizar que los taludes son estables para que no puedan provocar Pero daños. lo que pasa, ingeniero, es que siempre sucede y nosotros hemos visto que incluso, bueno, eso también ya es error de la población, ¿no? Porque se construye justo al lado de las quebradas. Entonces, ese tipo de responsabilidades tampoco tiene el municipio porque a veces, usted sabe que la mayor parte de edificaciones en nuestra ciudad se construyen de manera ilegal y escondidas de permisos del municipio. Pero estas cosas se deben prohibir, ingeniero. Lo que pasó incluso en el tema de Solanda, cuando hicieron el metro que iba por debajo. A la gente que vive en Solanda se le dijo siempre que esas casas no podían elevarse más de un piso. Y resulta que ahora encuentra usted 3, 4 pisos. Entonces, en ese tipo de cosas, no sé quién es el que debe actuar, la ley. No hay planificación, definitivamente es un, yo pienso que es planificación, ingeniero. Esos son los errores que siempre cometemos en el país. Pero si este tipo de cosas pasan en Zambis, ingeniero, ¿qué otros lugares de la capital, qué otros lugares de la ciudad de Quito corren esos mismos riesgos, ingeniero? Tenga la bondad. Bueno, sobre lo primero que se decía, efectivamente, también hay una responsabilidad ciudadana. Hay una responsabilidad ciudadana y es necesario trabajar sobre eso, pero eso no se trabaja. Son las instituciones públicas quienes deben contribuir para que la ciudadanía conozca adecuadamente estos riesgos, que sepan, ¿no es cierto?, los riesgos que tienen y que pueda generar efectivamente una actitud colaborativa de la ciudadanía, pero siempre y cuando la institución también efectivamente esté velando por los intereses de las personas que a veces necesitan una infraestructura donde vivir, necesitan una casa y finalmente se ven obligadas por las necesidades a construir donde pueden. Así Pero es. si es que la institución está interesada en solucionar el problema de la vivienda, obviamente la institución va a hacer lo que se necesite conjuntamente con la ciudadanía para solucionar el problema de la vivienda, debería hacerlo y al mismo tiempo educarle a la gente, transferirle la información necesaria para que la ciudadanía pueda colaborar y evitar construir en zonas que son catalogadas como zonas de riesgo. A mí me ha pasado que hay veces en que los funcionarios del municipio parece que le dicen a la gente, vea, aquí hay un problema porque puede haber un deslizamiento, pero eso ya es responsabilidad suya. Si quieres, o sea, nosotros no le vamos a autorizar, pero construye. Parece que sí. Eso no puede ser. El funcionario está para decir no, por esta razón. Entonces, pero a veces coge y se deja. Y a veces me ha llegado a mí casos, por ejemplo, en que las personas, en cambio, bueno, estos fenómenos de la erosión, debido en este tipo de materiales, en estas quebradas de esta zona de Quito,
son problemas que no pueden ser enfrentados de manera individual por por los propietarios, digamos, de las casas, Ujú, porque son problemas más globales. ujú. Es necesaria la intervención de la institución municipal. Uno no puede solamente estabilizar la partecita de su lote, Claro, del seguro de su lote, porque el problema continúa, porque por ejemplo hay procesos erosivos en el río Machángara, en el río Mojas, en el río Carretas. Son problemas muy agudos, son muy graves. claro. Los procesos erosivos son muy grandes que van desplazando rápidamente y van poniendo, amenazando así la gente, las personas hayan construido a las distancias establecidas por el municipio. Los procesos erosivos son tan rápidos que van ganando el terreno a la propiedad y Fíjese van lo que poniendo pasa en el riesgos. Coca, por ejemplo, ingeniero, lo que está sucediendo Claro, en el Coca. sí, Ajá. exactamente. Eso, entonces, hay que tener claro, la gente si tiene claro que esos procesos erosivos ponen ese riesgo, entonces va a tratar de evitar, si conocen, ¿cierto? Va a tratar de evitar hacer eso. Pero también es responsabilidad del municipio intervenir porque son problemas globales. Son problemas que tienen que ver con el control, por ejemplo, de las aguas servidas o de las aguas lluvias que se generan en las partes altas de la ciudad, que ahora se pavimentaron y que todo eso se conduce y se deriva a estos ríos. Entonces, el río tiene caudales mucho más importantes y por tanto la acción erosiva del río sobre el pie del talud es más significativo y provoca la caída de grandes masas de suelo en los taludes de estas quebradas. Esas zonas son unas zonas muy delicadas, requieren una intervención inmediata del municipio, de las autoridades. De hecho, ya lo está haciendo en algunos sitios, están haciendo la quebrada Monjas, veo que están haciendo ya una serie de estructuras hidráulicas que van a permitir controlar, ¿no es cierto?, la fuerza de las aguas que llegan al río. Y están haciendo una serie de intervenciones para poder controlar y proteger los taludes de esos procesos erosivos. Es decir, ahí se necesita una coordinación importante entre la institución municipal y los propietarios de los sitios. Y se necesita, que no son problemas que pueden ser solucionados de manera particular por algún profesional específicamente. Se necesita un equipo multidisciplinario que ayude a encontrar las soluciones para esos temas. Lo que pasa es que hay responsabilidades de parte y parte, ingeniero, de la sociedad y definitivamente de las instituciones, ¿no? Que tiene nuestro país, como el municipio de Quito en esta. Fíjese las invasiones que se dan en todas las elevaciones que tiene alrededor. Usted sabe que Quito está dentro de una olla, entonces, en esa olla, menos pensado, usted ha visto las invasiones que existe en la parte norte para arriba, en el noroccidente de Quito, cosa que usted mira y dice, esto algún día puede pasar alguna cosa muy grave y Dios no quiera. Pero ¿cómo planifica, ingeniero? ¿Cómo se planifica? Usted dice, ya existen mapeos sobre cuáles son los sectores de riesgo. Identifiquemos, ingeniero, cuáles son los sectores que a usted más le preocupa, por ejemplo, y que se siguen y se siguen dando permisos para que se sigan construyendo, o también, por ejemplo, usted hablaba el tema de Zambisa, más bajito hay un puente, ingeniero. Usted en el redondel justo está el puente. Y si Dios no quiera, usted habla de la parte que se va a caer, se va llevando el puente y se va llevando absolutamente todo. Eso porque ahora resulta que ha cambiado incluso hasta el clima, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que, ingeniero, anticiparlas para que después nos digan, nunca nos dijeron. Tenga la bondad, ingeniero. Mire, sobre este tema que usted menciona, sobre la construcción en zonas que son prohibidas, que debían ser consideradas como zonas protectoras de Quito, hay una responsabilidad efectivamente de quienes trafican con tierras en algunos sitios, pero Así hay es. mucha responsabilidad de los intereses inmobiliarios y de las autoridades públicas que han entregado permisos para que se construyan Y de urbanizaciones de los ciertos políticos, grupos. ingeniero, que por Y de los votos se políticos, entregan. claro, claro. No Ajá, solo por votos, son intereses así que se es. juntan, hay un maridaje que es de corrupción finalmente, de Ujú. corrupción, que se permiten, ¿no es cierto?, para desarrollar ciertos proyectos inmobiliarios importantes de ciertas empresas. Se habla y se negocia con el encargado de las comisiones adecuadas y finalmente se consiguen los permisos en zonas donde no se debía construir. Eso es una realidad en Quito. Ujú. Los intereses de las empresas inmobiliarias que finalmente imponen a Quito una planificación de acuerdo a sus intereses, y no efectivamente una planificación que le convenga a la ciudad. Esa es una cosa que es muy importante que el país debería discutir, que los profesionales deberían discutir, que se debería modificar y se debería presionar
a las instituciones públicas para que no permitan que se respeten finalmente las zonas que son de protección de la ciudad. Uno ha sido testigo, desafortunadamente ha sido testigo de efectivamente estos procesos que son contrarios completamente a las propias decisiones políticas de cuidar y proteger la ciudad. Hay anuncios de protección de la ciudad, pero por debajo hay los permisos que se entregan a las inmobiliarias. Es decir, no solamente es un problema de los ilegales, es un problema de las organizaciones encargadas de la construcción de los planes inmobiliarios que funcionan legalmente, que tienen permisos y que finalmente por su interés y su lucro, por la búsqueda de su lucro, desafían ese tipo de normas, ese tipo de leyes y finalmente ponen en riesgo a la ciudadanía. Es decir, son temas éticos, ingeniero, son temas Son de temas ética. éticos, sí, Ajá. claro. Ahora, ingeniero, los sectores de Quito que tienen problemas en ese tipo de cosas, por ejemplo, en la mitad del mundo, donde se explotan las minas, ese tipo de noticias que nos dan a cada momento los medios de comunicación y que ya pasan 2, 3 días y se esfuman y nadie resuelve los problemas. Eso también no es que hay que tomar en cuenta, ingeniero. Claro, sin duda, sin duda. O sea, no sé, o sea, aquí hay muchos problemas de ese tipo, muchos. En las zonas de las minas hay una explotación que no es controlada. Hay Ya. algunas minas que no son tampoco calificadas, no son bien calificadas y explotan ilegalmente. Sacan material legalmente y lo sacan sin ningún asesoramiento técnico. Entonces, usualmente lo que pasa es que cortan en la parte de abajo de los taludes y van provocando una mayor estabilidad y finalmente termina muchas veces en deslizamientos que causan daños materiales o humanos, inclusive a las personas. Es decir, esa es una práctica común, pero ahí hace falta control institucional. A mí me parece que esa falta de control institucional es una característica finalmente del sistema que tenemos. O Así sea, es. el país, por los intereses que existen, intereses económicos enormes que existen, las instituciones no son capaces de controlar, no controlan. Muchas veces las instituciones, el Ministerio del Ambiente no controla, aunque exijan informes, los informes a veces son mal hechos, a veces son informes que no están, que no son adecuadamente hechos, sino que se constituyen un requisito para dar ciertas autorizaciones para hacer una explotación en tal sitio, pero finalmente no hay una valoración adecuada de esos informes, no se hacen bien y se utilizan como un requisito y se entregan las autorizaciones para que se hagan cosas mal. Entonces, a mí me parece que hay una debilidad institucional en todo el aparato estatal, en todos los niveles. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con problemas de ética personal, pero también con intereses económicos que están en juego, Así que es. no se los conversa abiertamente. Todo Ujú. el mundo sabe que existen, pero que no se ponen sobre Ujú. la mesa con nombres y apellidos para poder decir, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es Claro. lo que sí, tales empresas y tales instituciones o tales empresas tienen permisos para poder hacer cosas que se sabe todo que no deberían hacerse? Ujú. Entonces, ahí hay un problema que no puede ser solucionado solamente, a mi criterio, desde una mirada técnica, desde una mirada política, sino que tiene que ser enfrentado desde una presión de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir instituciones cada vez más fuertes, cada vez más sólidas, cada vez más eficientes. Debe exigir, ¿no es cierto?, un mejor trato en las instituciones. Debe exigir mayor planificación. Pero fíjense, en los procesos políticos que tenemos, no son esos los temas que se discuten. Claro. No son esos los temas que se Ujú. discuten. Deberían discutirse, pero no se discuten. Entonces, también hay en la ciudadanía, ¿no es cierto?, no hay una suficiente formación política que permita al ciudadano ejercer los derechos que tiene, exigir que las instituciones respeten los derechos que tiene y también, ¿no es cierto?, como ciudadano, cumplir con las responsabilidades que le toca. Ahí viene el problema Ujú. ético. Mucha gente quiere exigir al Estado los derechos que tiene, pero no quiere, el rato que le toca hacer su parte, no quiere hacer su parte, sino espera que el Estado le dé solucionando sus problemas. Entonces, a mí me parece que hay un problema que tiene que ver con la formación política, que no es solamente discutir de la política de la Asamblea Nacional, es discutir de los derechos que tenemos Así todas las es. personas como ciudadanos en un Estado de derecho que debe respetar precisamente y está creado para respetar los derechos de cada uno. Es que lo que pasa, ingeniero, es que también son los ejemplos que nos dan, ¿no? Usted dije, ingeniero, ¿qué ejemplo tenemos de estos señores que gobiernan nuestro país? Si oímos a cada rato temas de corrupción que nos tienen muy preocupados y que nos tienen muy alarmados, viendo lo que pasa y viendo cómo se denuncian de que uno roba más que el otro. Entonces, con ese ejemplo es como un padre de familia
que llega borracho todas las semanas y le reclama al hijo que porque ha llegado tomado a los 19 años. Entonces, ese tipo de cosas no se puede hacer, también es el ejemplo, ¿no? Pero ingeniero, ¿cómo podríamos nosotros evaluar, cómo podríamos nosotros pedirle a la ciudadanía? Yo sé que es difícil, pero usted ve que cuando están en campaña los políticos, los que gobiernan este país, resulta que a los que les llaman primeritos son a los que son los dirigentes de las personas que no tienen vivienda y todo lo demás, y ellos son los que traen la gente para los votos, y a ellos no se les puede negar, pues, el rato de que llegan a la curul, sea al municipio, sea a la concejalía, entonces ahí sí no hay sanciones para nadie, o si no es un poderoso, donde usted siempre oye que denuncian las minas que pasa o los problemas que tiene en la mitad del mundo, pero debe ser alguien que tiene mucho poder, que jamás le pueden cerrar, ¿no? Entonces, en ese tipo de denuncias quedamos, como si fuéramos crónica roja, ingeniero, y eso no se trata de hacer algo con responsabilidad y definitivamente algo planificado, que es lo que se requiere en este año ya 2001, ¿no? No sé qué le parece a usted este criterio, ingeniero. Claro. Mire, yo particularmente soy totalmente desconfiado de los actores políticos, porque creo que la práctica Como política todos, ingeniero, como es una todos. práctica política que ya está muy desprestigiada. La palabra de los políticos es una palabra que no sirve para nada, porque son capaces de mentirle al país descaradamente cuando hay elecciones y descaradamente decir que no van a hacer lo que ofrecieron o que ya hicieron lo que nunca han hecho. Es decir, Claro, en esa palabra no hay cómo confiar y por ahí yo no creo que pueda haber ninguna alternativa. Yo creo que es importante fortalecer la sociedad civil. Y cuando hablo de fortalecer la sociedad civil, la ciudadanía, es primero reconocer el criterio, diga, reconocer el principio de un Estado como el que tenemos, que reconoce los derechos de los ciudadanos. Somos personas, cada uno de nosotros somos personas con derechos y debemos exigir al Estado el cumplimiento de sus derechos. En primer lugar, hay que hacer eso. La gente, la ciudadanía debe entender que el Estado está para administrar el bien público, el bien de todos. Tiene que saber que es así, tiene que entender, tiene que interiorizar esa parte, porque solamente así la gente va a poder exigir y saber que el funcionario es un funcionario también suyo, que el mandante es la gente, es la ciudadanía, es el pueblo. Y ahora, claro, el pueblo de manera individual no es suficiente para poder presionar a las instituciones ni claro. a los políticos. Se necesita la organización social, y la organización social es la organización de los profesionales, es la organización de los barrios, es la organización de los jóvenes, es la organización de las mujeres. Y esa voz tiene que ser una voz pública, que se visibilice, que exista socialmente. Porque de nada sirve tener grupitos en todo lado cuando esas voces no se expresan, no se Claro. escuchan, y socialmente no existen. Ujú. Más aún en un momento de la sociedad en donde la sociedad está viviendo justamente, digamos, este desarrollo enorme de las telecomunicaciones. Ahora todas las personas, todo mundo, todas, en cualquier nivel, pueden hacer una noticia. Las redes sociales son un ejemplo de eso. Así es. Antes la televisión, los canales principales de la televisión tenían sus Ajá, propios reporteros que iban a generar noticias. Ahora no, tienen que sentarse a buscar qué dice el Facebook, qué dice el TikTok, claro. y en el TikTok son los que le ponen Ujú. como noticia de primera plana. Alguien lo puso y generaron noticias. Es decir, Y, es necesario que la ciudadanía, los colegios de profesionales y todos tomemos conciencia de esos problemas que tiene la ciudad, de estos problemas que tiene el Estado, y empecemos y busquemos la fuerza suficiente para poder presionar a las instituciones, a los políticos, para hacer que se vaya el que nos sirva. así Hay que es. también decidir eso, que se vaya el que Ujú. nos sirva. Y efectivamente exigir a los que están que cumplan con la tarea y la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. Y no tener su actitud, la ciudadanía, no tener la actitud de que hay que ayudarle al funcionario para que me dé después como dádiva lo que es mi derecho. Así no puede ser. Hay que saber que tenemos un derecho y hay que exigir que ese derecho sea respetado y cumplido. Y con las redes sociales, dijeron, nos hemos dado cuenta que hasta nos han sabido mentir los medios de comunicación grandes, y esa es Claro. la realidad, ingeniero. Dando gracias a Dios, vea, las cosas van superándose de poco a poco y uno va descubriendo las cosas. ¿Cómo podemos concluir este diálogo, ingeniero, para que este tipo de cosas sirvan como ejemplo a lo que no se debe hacer? Tenga la bondad para despedirnos, ingeniero, por favor. Claro. Bueno, yo creo que en el proceso institucional a mí me parece que hay algunos pasos. Yo confío en que algunos técnicos
del distrito metropolitano, del municipio, estarán dando los pasos necesarios para poder tener una actitud más proactiva frente a este tipo de amenazas naturales que no son solamente deslizamientos, son varias y que son cada vez más costosas para el país y para las personas, para la vida de las personas. Entonces yo confío de que ahí se estarán dando los pasos adecuados para poder tener todas las herramientas para poder tener una actitud más proactiva desde las instituciones públicas. Y espero que eso sea. Me parece que las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios de ingenieros, tienen una tarea importante en decir una palabra frente a estos hechos, de exigir a las autoridades que actúen inmediatamente con decisión y con responsabilidad y con profesionalismo para evitar que estos problemas se produzcan. Ahí en el tema de Zambisa tienen que alertar de que el riesgo continúa para las otras edificaciones que están en el mismo talud. Tienen que alertar porque algún rato va a suceder eso y en ese momento nuevamente vamos a estar frente al mismo problema cuando ya es algo que sabemos que va a suceder, lo que no sabemos es en qué momento va a suceder. Entonces creo que ahí tienen que las organizaciones académicas también intervenir, las organizaciones de profesionales también intervenir, y decir también que nosotros todos como ciudadanos también tenemos que intervenir, dar nuestra palabra, enterarnos bien, asumir, digamos, las responsabilidades que tenemos individualmente y romper ese círculo vicioso de la corrupción y romper ese círculo vicioso de los malos políticos, no esperar que el otro se transforme y cambie, empezar nosotros a actuar con ética, suficiente ética, frente a las instituciones públicas, a las responsabilidades que tenemos. Eso es hay que romper con ese círculo. Alguien tiene que dar el primer paso y ese tiene que ser todos los que tomamos conciencia de eso, dar el primer paso para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Y estos actos de corrupción, estos actos de los funcionarios públicos que no actúan bien o de los políticos que le mienten permanente al país. Entonces me parece que ahí es un acto que debemos tomar los ciudadanos individualmente, decir nosotros, efectivamente yo estoy dispuesto a romper con ese círculo y estoy dispuesto a actuar de una manera diferente. Ingeniero, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros, el ingeniero Javier Guachamín, que han dialogado con este medio. Vamos a tener que hacer la parte 2 de esta entrevista, ingeniero. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniero, y les vamos a dejar con un video de lo que se tratan los deslizamientos de tierra para concluir este diálogo. Gracias, ingeniero Guachamín, le agradezco mucho, muy gentil. Muchas gracias a usted. Pase bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Cuando nos referimos sobre el ser humano tiende a creerse que es el dueño de la naturaleza y suele ser un tanto arrogante. Una actitud despreocupada lo conlleva a no tener en cuenta las leyes de la naturaleza. La naturaleza nos muestra lo que puede hacer, es como si se lo propusiera, y nos advierte de nuestra propia arrogancia. Y ese poder destructivo suele tener consecuencias nefastas. Bienvenidos a este canal. El tema de que hablaremos hoy son los fenómenos naturales como los desprendimientos de tierra. ¿Les interesa este tema? Les mostraré algunas de las imágenes más importantes donde se pudo capturar la ira de la naturaleza. Son escenas tan impresionantes que probablemente te quedes sin palabras. Entonces, comencemos. Desprendimiento de tierra, India. Normalmente, los desprendimientos son causados por otras catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas, las lluvias prolongadas, los terremotos y los tifones. Sin embargo, de vez en cuando, a pesar del buen tiempo que pueda haber, puede ocurrir algo completamente inesperado, como el desprendimiento de un gran trozo de tierra que cae sobre casas, carreteras o cables eléctricos. La mañana del 7 de diciembre de 2015, cerca de la ciudad de Mandi, en la India, es lo que exactamente sucedió. Este video muestra como una roca gigante de repente empieza a desmoronarse, cayendo sobre la carretera que está entre Kinapur y Manali, terminando en el río Beas. Este repentino desastre provocó el bloqueo por completo de 150 metros de carretera. Se tuvo que necesitar una gran cantidad de mano de obra, incluyendo los voluntarios de varias organizaciones benéficas, para poder retirar los escombros que todavía seguían en el lugar. Deslizamiento de tierra en Longyang, China. En el verano de 2019, en la provincia de Fujian, en China, empezaba a llover demasiado y los científicos señalaron la posibilidad de que se produjeran deslizamientos de tierra. Aunque se avisó con antelación sobre lo que podría suceder, a todos les tomó por sorpresa cuando en uno de los aparcamientos del condado de Wuping se produjo el terrible desprendimiento de tierra.
Esta impactante grabación muestra cómo la tierra de color rojiza se levanta y empuja ligeramente los vehículos. Es como si se pareciera que las olas del mar se llevaran los barcos de juguete de los niños. La fuerza de este deslizamiento fue tan grande que varios de los coches fueron arrojados hacia los edificios de al lado. Es realmente aterrador el pensar cuántas personas habrían muerto si esto hubiera ocurrido en una zona residencial densamente poblada. En el sudeste asiático, incluyendo el sur de China, así como en la provincia de Fujian, por lo general son regiones donde estos desastres naturales suelen ocurrir con frecuencia. La principal razón es que tienen un clima cálido, húmedo y peculiar. Además, casi todos los veranos hay siempre un desprendimiento de tierra importante que suele causar graves daños. Desprendimiento de tierra en Myanmar. En el sudeste asiático, se produjo un desprendimiento de tierra a gran escala. Otro ejemplo de desprendimiento fue una mina de jade en el estado de Kachin, al norte de Myanmar. Myanmar no es un país de muchas riquezas, por lo que tiene un territorio cerrado y autoritario. La exportación de piedras jade, como la jadeíta y la nefrita, son exportados a la India a China, ya que es la principal fuente de ingresos para el país. Inclusive, para muchas personas el trabajar en minas es una manera atractiva de ganar dinero. Desafortunadamente, este tipo de trabajo conlleva importantes riesgos. Muchos trabajadores, especialmente los mineros privados, han sufrido desafortunados accidentes que los llevaron a ya no volver más a casa. Las operaciones realizadas por empresas mineras suelen alterar el equilibrio de las laderas estables de las montañas. Es fácil darse cuenta de que estos desprendimientos son comunes en las zonas donde la industria minera está activa, ya que la minería realiza a menudo sus trabajos de una forma primitiva y sin tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias. Este desprendimiento que mostramos en el video se produjo el 2 de julio del 2020 a las 8 a.m. hora local. Este hecho causó tremendo tsunami de tierra que arrasó con un pequeño pueblo y muchas de las personas se quedaron atrapadas en él. Al ser un territorio cerrado por parte del país, es probable que nunca se haga público el número exacto que hubo de víctimas. Es una escena realmente espeluznante. Deslizamientos de tierra en Noruega. Como todos sabemos, Noruega es un país montañoso. Por lo tanto, las personas están tristemente acostumbradas a las avalanchas y a los deslizamientos de tierra a gran escala. Pero, aún así, ni siquiera los residentes más antiguos habían oído hablar del fenómeno enorme de masa de tierra que se desplaza repentinamente y se lleva consigo varias casas hasta el mar. El 8 de julio de 2020 fue un día en que los habitantes del pequeño asentamiento de Crocknex que nunca podrán olvidar. Según los testigos presenciales, de repente oyó un tremendo estruendo y sintieron que tenían que huir inmediatamente a un lugar seguro. Una de esas personas filmó el video que estamos viendo ahora. Según el gobierno noruego, la zona de tierra derrumbada tenía entre 650 y 800 metros de ancho y aproximadamente 40 metros de alto. Aparte, 8 casas fueron arrastradas hacia el mar. Sin embargo, este hecho fue sorprendentemente metódico, ya que algunos de los edificios que, aunque estaban volcados, todavía permanecían relativamente intactos. Afortunadamente, no hubo víctimas. Según los relatos de los periodistas locales, los habitantes de las casas entraron en tal pánico que con la desesperación algunos de ellos se olvidaron de sus mascotas y los abandonaron. Pero las astutas mascotas consiguieron escapar por sus propios medios y pudieron volver con los suyos. Un final feliz. Deslizamiento de tierra en Suiza. El cantón de Valais está situado al sur de Suiza. Se le conoce como el Cantón de Valais porque es una región de una belleza impresionante, pero también es un lugar donde la vida corre peligro. Suiza es uno de los países más ricos del mundo y el gobierno gasta una enorme cantidad de dinero cada año para prevenir las catástrofes. A pesar de ello, siguen produciendo deslizamientos de tierra en la región. En el año 2000, se produjo un terrible deslizamiento de tierra que literalmente partió por la mitad al pueblo de Gond, con una avalancha de escombros de unos 40 metros de ancho. Aproximadamente 10 casas, escuelas, tiendas y la mayoría de las carreteras fueron destruidas. No se captaron imágenes del momento del deslizamiento de tierra, pero sí hay un video que muestra la magnitud de los daños. Pero podemos ver como si se pudo capturar las imágenes en video de otro deslizamiento de tierra.
Lo que nos llama la atención de lo que ocurrió el 7 de agosto de 2018 en el pueblo de Chamozón es que los residentes se encontraban relativamente tranquilos. Es impresionante el que tengan una postura tranquila ante tal situación, ¿verdad? O tal vez es probable que ya estén acostumbrados a este tipo de desastres. Afortunadamente, nadie resultó herido por este desastre y los únicos daños producidos fueron algunos coches y edificios. Aunque debe de haber sido un recuerdo que nunca olvidarían los turistas que presenciaron ese desastre natural. Deslizamiento de tierra en Shenzhen. Los deslizamientos de tierra que ocurrieron en Shenzhen son distintos a los que hemos escrito hasta ahora. Los expertos creen que la causa no fue el derrumbe de la montaña, sino que colapsó una gran cantidad de tierra que había sido trasladada desde una obra cercana y que fue amontonada cerca del parque industrial Hentaiyu. El 20 de diciembre de 2015, alrededor de las 11:40 hora local, descendió una avalancha de lodo que arrasó con la ciudad, destruyendo decenas de casas. Muchas personas se vieron obligadas a evacuar. Poco después, se dieron cuenta de que el deslizamiento de tierra rompió una cercana sección del gasoducto, lo que desencadenó en una explosión cerca del lugar. Los expertos dedujeron que el accidente se debió probablemente a que el lodo y los escombros generados de una construcción fueron apilados en una colina. La tierra apilada en la colina se vio empujada con una fuerza hacia el otro lado, lo que conllevó a que se produjera dicha avalancha. Debo añadir que las autoridades del gobierno chino han respondido con firmeza a este terrible desastre provocado por el hombre. Además, varias personas fueron juzgadas por negligencia, corrupción y abuso de funciones que contribuyeron a este terrible desastre, lo que conllevó a que todos los responsables fueran severamente castigados. Y hasta aquí es el video de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. ¿Les pareció interesante el video de hoy? Ojalá y no nos veamos envueltos en ninguno de los fenómenos que hoy tratamos en el video, y esperemos que todo lo malo se acabe. No obstante, todos tengan mucho cuidado. Nos despedimos por hoy. No te olvides de darle me gusta, y si todavía no estás suscrito a este canal, dale también al botón de suscribirme que me ayudaría mucho. También pueden compartir este video a sus amigos y o familiares. Solo me quedan decirles a todos muchas gracias por su apoyo y por el ánimo que me dan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.